Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Raúl, Buenas ¿cómo tardes, estás? Marta. Muy bien. Pues nada, voy a presentarte aquí a la gente que nos pueda estar viendo. Entonces, os voy a presentar hoy, vamos a hacer esta entrevista con Marta Parrilla, de Bien Pro. Marta es ingeniera, coach y especialista en gestión del cambio. Ha sido responsable de, bueno, sí, ha sido responsable de gestión del cambio en Iberdrola durante los últimos 4 años para la implantación de metodologías ágiles en la organización y en la adopción de cambios digitales por parte de las personas. Sí. También Marta es socia fundadora de BienPro, empresa especializada en la gestión del cambio. Está orientada a ayudar a personas y organizaciones en procesos de reinvención profesional y organizativa mediante programas de formación, mentoring y acompañamiento. Así que súper interesante lo que hace Marta. Entonces, no sé si me he dejado algo, Marta. ¿Hay algo que quieras ahí agregar bueno, a este pedazo currículum que tienes? Pues muchísimas gracias, Raúl, por Muchas tu gracias. presentación. Pues nada, lo has dicho prácticamente todo. Simplemente, bueno, pues añadir que estoy encantada de estar contigo, que estoy encantada de charlar contigo en este tema tan interesante y tan importante en los tiempos que estamos. Y bueno, pues simplemente, bueno, pues decir un poco lo que has dicho, que yo tengo una experiencia pues de más de 4 años en temas de gestión del cambio dentro de una organización pues tradicional, grande, corporativa, del IBEX 35 en España, como es Iberdrola. Y bueno, pues han sido un proyecto con muchas lecciones aprendidas y donde se ha visto, bueno, pues la necesidad de esta reinvención, ¿no? De este upskilling y reskilling de las personas. He tenido la oportunidad de poder estar pues, diseñando temas de formación para las personas, porque una de las claves de la gestión del cambio está en la formación. Y bueno, pues encantada de compartir contigo mis aprendizajes y lo que quieras. Muy bien, fenomenal. Pues oye, a ver, una pregunta que tenía yo es, trabajando con equipos en la gestión del cambio y desde tu punto de vista, como experta en gestión del cambio, ¿qué habilidades ves necesarias que debemos tener las personas hoy que, bueno, en el siglo XXI y tanto, bueno, en el mundo online, ya que todo está tan digitalizado? Entonces, ¿qué habilidades son necesarias y las empresas pues están empezando a demandar ya de forma urgente, incluso diría? Vale, pues mira, Raúl, te voy a dar primero unas claves de unos estudios que ha realizado tanto LinkedIn Learning como Forbes, Ajá. que hablan de cuáles van a ser las 5 top soft skills que las compañías van a necesitar en los próximos años. Y luego te comentaré, si quieres, sobre mis propias reflexiones en torno a la experiencia que he tenido. Sí, Bueno, genial. pues estos estudios hablan de que las 5 top skills que van a ser necesarias en el ámbito de la transformación digital son, y te lo voy a decir por orden, ¿vale? Ujú. La primera, creatividad. Es decir, esa necesidad de hacer las cosas fuera de la caja, ¿no? El ser creativos, el buscar soluciones creativas a los problemas, ¿no? O sea, el salir de ahí. La segunda habilidad más importante va a ser la habilidad de persuasión, fíjate, muy Ujú. relacionada con la comunicación, con la habilidad de hacer que las personas hagan, ¿no? que otros convencer. La tercera va a ser la colaboración, es decir, ser capaces de trabajar en equipo, de colaborar, de buscar todos un bien común. Fíjate, una de las 3 tops habilidades va a ser esa, ¿no? La Sí. cuarta va a ser la adaptabilidad, que tiene mucho que ver con la gestión del cambio, con la gestión de los cambios. Al final, la adaptabilidad es una característica que tiene que ver con también la creatividad y la innovación, porque al final tenemos que ser capaces de adaptarnos a los cambios, de saber fallar, de saber decir, esto lo he hecho, pero necesitamos cambiar y tenemos que adaptarlo rápido. Entonces, esa capacidad de reacción. Y la quinta
va a ser, y no por menos importante, la gestión del tiempo. Tiempo. La Sí. gestión del tiempo y la productividad. Mm. Y bueno, en este sentido, yo lo he vivido muy, muy, muy de cerca, este tema, porque me he dado cuenta que desde que han irrumpido las nuevas tecnologías en las organizaciones, pues efectivamente, de una manera casi mágica o milagrosa, las personas estamos con las agendas todo el día llenas de reuniones, tenemos un montón de trabajo. Además, yo hablo con mucha gente por mi trabajo y me doy cuenta de que es un tema que es generalizado, generalizado, ¿no? Entonces, esta quinta habilidad, que es la gestión del tiempo, va a ser una de las más importantes habilidades a desarrollar en esta nueva década. Sí, sí, sí. La verdad es que, fíjate, en relación a la de la gestión del tiempo que comentas, Mm, es increíble claro, ahora con la cantidad de distracciones que tenemos, de interrupciones por todo, ¿no? Las redes sociales, pues ayudan mucho, pero también interrumpen mucho. O sea, es muy fácil de repente irte a Facebook a ver algo o incluso a LinkedIn, aunque es más profesional, mm, ir a ver, ahí a consultar algo y de repente yo muchas veces es como un agujero negro, ¿no? O sea, de repente estás ahí y sí, pasan 5, 10, 15 y te das cuenta que, ostras, 20 minutos iba a consultar algo. Y es súper totalmente. importante, sí, con tanta información que hay, tantos correos que nos llegan, bueno, pues poder gestionar todo eso. La verdad es que sí, es una habilidad que hoy en sí mismo ya casi, casi es un oficio, casi hacerlo. Sí, Yo estoy de mira, acuerdo. fíjate, la gestión del tiempo además, o sea, ya no se trata solo de ser capaces de gestionar bien nuestro tiempo, pues para efectivamente, ¿no? Pues no tener las consecuencias negativas de una mala gestión del tiempo, que todos sabemos cuáles pueden ser. A nivel Mm. personal, pues tener estrés, tener desánimo, desmotivación, porque al final no te da tiempo, ¿no? Esa sensación. Y a nivel colectivo también hay un efecto de sobresaturación en los equipos, de malestar, de sensación de urgencia. Entonces, esta habilidad, la gestión del tiempo, está tremendamente relacionada con el entorno digital en el que estamos viviendo. Y fíjate, yo he estado pensando mucho y por qué, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es diferente ahora? ¿Qué es diferente que antes no había? ¿Quieres que te lo cuente? ¿Quieres que te Sí, cuente mi perspectiva? sí, sí, no nos dejes en ascuas. Pues mira, siempre ha habido cambios, siempre ha habido cambios en las organizaciones, siempre ha habido cambios porque la vida es cambio, ¿vale? Mm. Pero ¿qué ha ocurrido? ¿Qué está ocurriendo en este momento? Lo que está ocurriendo realmente es que se ha acelerado todo mucho, se ha acelerado Sí, la innovación. Hay curvas, ¿no? Donde se está viendo el progreso de la innovación tecnológica y es exponencial. O sea, es decir, estamos realmente creciendo a un ritmo exponencial, nunca antes visto, sin precedentes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esta forma de crecer y esta forma de cambiar eh, nos está un poquito forzando a las personas a, primero, tener mucha más necesidad de foco, ¿no? Porque este cambio, esta velocidad, nos hace verdaderamente tener que tomar decisiones y girar, ¿no? Volviendo un poco a la capacidad de adaptabilidad que hablábamos antes y de colaboración y de tomar decisiones rápidas ante un entorno incierto, ¿no? Hemos oído hablar mucho de los entornos VUCA, no sé si te suena lo de los entornos VUCA, Raúl, sí, quizás sí. podemos Sí, comentarlo quizás para... muy rápidamente puedes comentarlo para el que no sepa qué significan las siglas y... Eso es, Ujú. perfecto. Pues mira, la palabra buca es un término que se utilizaba en entornos militares americanos cuando iban a zonas que no conocían, inexploradas y que, bueno, pues que tenían unas siglas que son V de volátiles, U de uncertainty, de incertidumbre, C de complejidad, o sea, zonas complejas, y A de ambigüedad. ¿No? Entonces, este tipo de territorios, el plan, el plan rígido, el plan no podía ser, porque lo que estaba ocurriendo es que había mucha incertidumbre y entonces las decisiones se tenían que ir gestionando de manera diferente. ¿No?
Y eso es lo que está pasando fundamentalmente en los entornos corporativos. Te puedo poner ejemplos. Sí, Yo he visto casos de estar implantando una herramienta, como por ejemplo puede ser Teams, que está conviviendo al mismo tiempo con una herramienta como Skype, que te está llegando información por Skype, te está llegando información por Teams. O sea, es decir, hay como un solapamiento, ¿no? de cosas que lo que generan es al final como mucha saturación, ¿no? mm, Entonces, es como muy importante en este sentido ser capaces de gestionar bien los cambios desde un punto de vista de portfolio, ayudar a las personas, acompañar a las personas. Es más, esto que te digo de este ejemplo de Skype, eh, yo lo he visto, o sea, se ha invertido y al año siguiente se ha tenido que deshacer o sea, que deshacer el camino porque ha aparecido otra herramienta que reúne muchos más requisitos que Skype en sí mismo y sí, se quita. Otro ejemplo, Yammer, por ejemplo. Yammer mm, es una herramienta que en un momento dado pues, se apostó por ella y cuando apareció Teams, pues resulta que son herramientas muy complementarias y que tienen que al final pues, hacerse un proceso de cambio, ¿no? En la organización. Y eso sí, a las personas las despista mucho. Entonces es muy importante mm, tener esa gestión del cambio, esa gestión de las comunicaciones, el acompañar a las personas, el que las personas quieran adoptar los cambios, que sí. verdaderamente tengan un plan de formación alineado, no solapado con otras cosas. Entonces, en ese sentido, bueno, pues ahí hay mucho que hacer, Raúl, mucho que hacer. Sí, de hecho es otro de los puntos, ¿no? El cuarto punto que has comentado es eso, la capacidad de adaptabilidad a este tipo de cambios, que es un skill de los que hoy en día, pues es necesario por lo que comentas, ¿no? Porque pueden cambiar las herramientas que cambian a menudo, se quedan obsoletas muy rápidamente. Entonces, bueno, tenemos que ser capaces de aceptar esta situación de una nueva herramienta y, bueno, de aceptar ese cambio. Eso es. Sí, Y bueno, si quieres, por repasar un poquito y darte mi visión de estas top 5 skills que sí. se han estudiado, bueno, pues mira, la parte de creatividad, yo estoy totalmente de acuerdo Una que preguntita ahí con Marta, sí, con esta de la creatividad. sí, ¿Tú crees que se puede aprender la creatividad? sí, sí, claro que se aprende, la creatividad se aprende. Ujú. Yo, de hecho, enseño herramientas de creatividad. Eh, Fenomenal. la creatividad se desarrolla, es Ujú. decir, todas las personas tenemos esa habilidad. Otra cosa es que entendamos que la creatividad tiene algo que ver con hacer dibujos o lo que nos enseñaron en el colegio, mal enseñado, ¿no? No, todos somos creativos, todas las personas creamos. La clave está en tener elementos que nos ayuden y nos faciliten el proceso, ¿vale? Es decir, al final existe un proceso Sí, para generar ideas, existe un proceso para desarrollar. Entonces, la creatividad barra innovación, quizá la innovación es la creatividad llevada a una monetización, ¿vale? Es decir, al final es tratar de buscar un rendimiento económico a una idea creativa, ¿no? Pero en correcto. este caso, la habilidad de desarrollar es la creatividad y esto es muy importante porque al final en este entorno lo que se nos está pidiendo realmente es ideas nuevas para ser más competitivos en nuestras empresas. Ya no vale las ideas de siempre. El cliente cada vez está siendo más exigente. Tenemos, bueno, pues, ¿qué te voy a decir? ¿No? Múltiples dispositivos, el móvil, cada vez todo está muchísimo más hecho a medida, por así decirlo, de las necesidades del cliente. Cada vez tenemos esa necesidad de innovar, de ser distintos y de sacar nuevos productos. Porque Mm, además ahora yo creo que unido a la tecnología, a la inteligencia artificial, al racionamiento analítico, al big data, a todo esto, ¿no? Todas estas tecnologías que están saliendo, ¿no? Pues nos están realmente obligando a
poner encima de la mesa habilidades que no tienen los ordenadores, que es la creatividad. O sea, realmente un ordenador, aunque puede que haya gente que no esté de acuerdo con esto que voy a decir, porque sí que hay efectivamente estudios que dicen que puede llegar a hacer arte, que puede tal, ya, pero la característica fundamental que tenemos las personas que no tienen los ordenadores es nuestra capacidad de sentir, de ser, de humanizar, Sí, la capacidad de crear esa... Entonces, muy importante también, ¿no? Y aprovecho para decirlo, el sí, apostar por organizaciones más humanizadas. Yo creo que se nos está pidiendo también que trabajemos de manera distinta, que trabajemos de manera más colaborativa, más celular, yo diría, ¿no? O sea, como, ¿qué quiero decir con celular? Más como un organismo, como un eh, organismo vivo, ¿no? Con como algo un organismo vivo, con alma, ¿no? efectivamente. Organizaciones con alma. Organizaciones con alma, porque, bueno, podríamos hablar mucho de esto, Sí, pero la creatividad, que es una de las top 5, la número 1, la number 1 de todas, y no lo digo yo, lo dice Forbes, lo dice sí, LinkedIn Learning, va a ser una de las habilidades más demandadas por las empresas. Y esto no es porque sea un capricho del siglo XXI, no es un capricho, es una necesidad, porque efectivamente esto sí que no te lo van a aportar las máquinas, exacto. la capacidad de crear, ¿no? Y Mm, al hilo de la creatividad es súper importante estar motivado, porque yo no sé a ti, Raúl, si te ha pasado, pero es muy difícil tener ideas nuevas y tener ideas innovadoras, ideas creativas, si estás totalmente atascado en el trabajo o estás mal o no te sientes motivado o no te sientes suficientemente reconocido. Entonces, cuando hablamos de humanizar las organizaciones y hacer organizaciones con alma, lo que queremos también decir es que es necesario, o sea, ya no es que sea algo de moda, no, es que es necesario para poder crecer como organización, es necesario para poder crear, porque una persona que está desmotivada, no, lamentablemente ninguno de nosotros, yo misma la primera, a mí no se me ocurren ideas, no sé a ti. sí, no, no, estoy, vamos, totalmente de acuerdo. Incluso creo que es necesario que se busque ese hueco para dejar a la creatividad, ¿no? El salir un poco de la carrera de la rata diaria esta de trabajo, presento, ejecuto, voy a la acción, tal. Hay momentos en los que hay que buscar ese hueco para que fluya un poco la creatividad. Eso es, y Y la creatividad, escucharla y aceptarla y admitirla. Puede gustar, puede no gustar, pero por lo menos presentarla y ponerla sobre la mesa. exacto, y la creatividad, antes me preguntabas cómo se puede desarrollar. Bueno, te voy a Sí, decir algunas formas de desarrollar la creatividad. sí, Bueno, pues todos quizás habréis oído hablar del design thinking, del pensamiento creativo, de los 6 sombreros para pensar, de muchas técnicas que buscan desarrollar estas habilidades. Pero a mí no me importa tanto ahora mismo la técnica, sino una de mm, las cosas que creo que son fundamentales, fundamentales, con independencia de la técnica que utilices, es la mentalidad para crear. Es decir, la cultura de la organización tiene que cambiar porque una de las cosas asociadas a la creatividad es el fallo, Raúl, es el sí, fallo. Es decir, mm, eh, empresas muy innovadoras como puede ser Google, como puede ser Amazon, es decir, empresas muy tecnológicas nativas digitales que han nacido con ese ADN sí, creativo, se permiten el fallo. sí, De hecho, tienen procesos para fallar, tienen presupuestos para fallar, sí, tienen cosas que, bueno, pues ideas que han llegado a ser prototipadas, han llegado a ser probadas y han visto que no funcionan, bueno, pero se han atrevido, ¿no? Entonces, sí, creo que más importante que ahondar en, bueno, ¿y cómo puedo yo realmente desarrollar la creatividad? Que es muy importante, ¿vale? Es muy importante. mm, Pero antes de eso, hay que crear, hay que trabajar, en paralelo hay que trabajar la cultura, la del fallo. mentalidad de las personas para abrirse a la creatividad. Y Sí, hoy por hoy
si me permites o te puedo dar una opinión, pienso que en ese sentido todavía hay mucho camino por recorrer, porque todavía hay mucha cultura al miedo, mucha cultura de la seguridad por encima, ¿no? De Sí. todo, ¿no? Entonces eso hace que no se cree, no se innove, Mm. no Es nos su- atrevamos. es súper importante, la Entonces, verdad. Lo que estás comentando de lo del fallo, permitir el error, es clave. Además, yo creo que es un paso previo para que se genere la creatividad en las personas. Y muchas veces yo creo que este problema de no dejar fallar parte primero de uno mismo, ¿no? De las propias personas que no estamos acostumbrados y no nos permitimos fallar. mm, Yo aquí, la verdad es que también le he dado muchas vueltas muchas veces y es verdad, y es que al final desde pequeñitos nos enseñan a todo lo contrario, a no fallar. sí, En el exacto. colegio se penaliza el fallo, te confundes un examen, mala nota, castigado, te confundes, no sé, en clase los compañeros se ríen, entonces estamos, sí, Claro. estamos desde pequeñitos, ya estamos penalizando el error, cuando justamente del error es, primero, es importante porque se aprende muchísimo del error y luego además en las organizaciones pasa lo mismo, si no pruebas cosas, no intentas cosas, pues bueno, no descubres nuevos caminos. O sea, al final, si no te mueves y no fallas y no ves hay que ver por dónde hay que ir, pero también hay que aprender de los caminos que no llevan a ningún lado y que llevan a un supuesto error, que al Mm, final se aprende. sí, totalmente. Y de hecho, en ese sentido, cuando estamos hablando de cambios y de transformación cultural en esta era digital, eh, hablamos de cultura, hablamos de cambios culturales, porque verdaderamente de lo que estamos hablando es de eso, es de cambiar una mentalidad, es de cambiar la mentalidad de miedo al error. Por tanto, o sea, ¿recuerdas esto? No sé si lo hemos hablado alguna vez, Raúl, en alguna conversación que hemos tenido nosotros, de las creencias, en este caso la cultura de una organización, Mm, genera una forma de pensar en las personas. Esa forma de pensar en las personas crea unos comportamientos y esos comportamientos crean unos resultados, ¿vale? sí, Entonces, si tú tienes una cultura en donde se penaliza el fallo, en donde hay miedo al fallo, generalmente, ¿qué va a pasar? Pues que la forma de pensar de las personas es, uy, cuidado, haz esto 4 veces, hazle la paralela a tu compañero, no vaya a ser que el dato esté mal, ten cuidado que no sé qué, no sé cuánto, vamos a hacer esto, vamos a invertir 20 horas en hacer esta presentación, que aunque no nos la han pedido, da igual, vamos a invertir 20 horas y cuando me la pasas la vuelvo a repasar y la vuelvo a pedir y tal, y tardamos 40 horas porque mi comportamiento, como es de miedo al fallo, ¿no? Está asociado a una creencia de cuidado que me van a tal, sí. yo invierto y soy muy ineficiente en mi proceso. Como consecuencia, pues hay una insatisfacción muchas veces en las personas porque se siente, ¿no? Pues ese perfeccionismo extremo, ese tal, ese no puedo fallar, no me puedo equivocar, no puedo decir algo mal porque no vaya a ser. Entonces, como Sí, resultado, somos una empresa, somos una organización lenta, lenta. lenta, ¿sabes? Es una de las Mm, cosas que nos pasan. Entonces, si verdaderamente queremos una organización creativa, innovadora, ágil, tenemos que cambiar la totalmente. cultura, tenemos que cambiar la cultura, ¿vale? Sí, Porque la cultura hacia nuevos valores, en donde al final el epicentro tienen que ser las personas, tienen que ser los equipos, se tiene que autoorganizar, se tienen que tomar decisiones de forma más distribuida en la organización. Entonces, mm, eso requiere un cambio importante, Raúl, que no se puede hacer de la noche a la mañana, que hay que sí, estar muy convencido, pero yo diría algo más a estos líderes y responsables de empresa que estén ahora a lo mejor tal vez planteándose o viendo una necesidad que es efectivamente, es que hay una necesidad, o sea, todas estas metodologías, estos cambios, la transformación, tal, eh, surge y nace de una necesidad, de un problema, entre comillas, que es, cuidado, que hay mucha incertidumbre,
que Sí, estamos en un entorno VUCA, que lo que nos trajo aquí no necesariamente nos va a llevar allí, que o cambiamos o nuestro modelo de negocio puede verse tremendamente en riesgo. Podría poner muchos ejemplos, pero bueno, tampoco quiero entrar en tal, sí, pero está sí que claro. te puedo decir Ujú. que empresas que hoy en la cabeza todos tenemos en la mente que no van a caer, que no es imposible, que tal, las vamos a ver caer, Sí, no, no, ahora mismo ya te digo ¿vale? que Y no, no hablo de empresas, o sea, no, ah, te hablo de nuestro día a día, ¿vale? O sea, de nuestro sí, día a día, empresas que vas tú a tal, a todos los días, consumes tal. ¿Por qué? Porque todavía cuesta entender esta necesidad de readaptación. sí, y adaptación al cambio totalmente. Pues si te parece, cuéntame que además me ha llamado mucho la atención el que has comentado sobre la persuasión hoy en día, ¿no? La En persuasión. los equipos, que era el segundo top soft Sí, skill que nos eso es. comentas. Cuéntame o sea, cómo lo ves en concreto la persuasión, cómo ayuda en estos tiempos a las personas, a las organizaciones. Vale. Pues mira, la persuasión está muy relacionada con la capacidad de comunicar, con la capacidad de comunicar nuestras ideas y verdaderamente hacer que alguien quiera, ¿no? Es decir, y siempre desde la integridad, ¿vale? Es decir, al final se trata de ser capaces de convencer con nuestras ideas, de ser capaces de enamorar con nuestros proyectos, que muchas veces van a ser distintos, disruptivos. Y es necesario desarrollar habilidades de comunicación en las personas y en entornos digitales. Es decir, ahora necesitamos saber hablar en una cámara, ¿sabes? Necesitamos ser Sí, capaces de poder hacer un vídeo, ¿no? O sea, comunicarnos a lo mejor sin poder tocar, ¿no? A la persona, ¿no? Entonces, es cada vez más importante desarrollar la comunicación efectiva y en las personas, pero también en los equipos. Y hacerlo además desde los distintos canales. Es decir, tenemos que ser capaces de persuadir con nuestras palabras, con nuestras imágenes, con todo, ¿no? Con nuestro cuerpo, con todo. mm, O sea, es importantísimo si queremos, básicamente, si queremos verdaderamente que nuestras ideas lleguen a donde quieran llegar, ¿no? O sea, que al final nos den un sí, presupuesto o nos compren una idea, nos compren un proyecto, nos compren, pues es muy importante esta habilidad. Y también yo creo, Raúl, que está un poco relacionada con el tema que hablábamos antes del tiempo, de la saturación y de la concentración. O sea, ahora más que nunca es necesario hacerse ver, ¿no? Porque tenemos demasiadas opciones. O sea, mm, creo que estamos en un mundo de sobre información, estamos en exceso de información. O sea, hay tanto sí, que es necesario esta capacidad de persuasión y esta capacidad de hacernos ver a pesar de todo, ¿no? A pesar de todo el ruido, a pesar de toda la información que hay, ¿no? Entonces, esta va a ser una habilidad fundamental. Y fíjate, es más, yo me atrevería a decir que está también relacionada, porque yo creo que está todo conectado, con la capacidad también de atrevernos a hacer cosas diferentes, porque a veces la persuasión también va de la mano de ver, o sea, ser capaz de hacer que te vean, sí, ser capaz de ser visible, ¿no? Y que sí. además, una vez que consigas ser visible, además tu mensaje sea súper efectivo. ¿Cuánto tiempo dedicas tú, Raúl? No sé si utilizas redes sociales, pero ¿cuánto tiempo más o menos de media miras un vídeo? O miras un post, salvo que vayas directamente a él, ¿eh? Pero te hablo de más o menos en redes rápidas. ¿Cuánto le dedicas a un vídeo? Bueno, yo en redes no me suelo meter mucho, pero reconozco que en vídeos, bueno, si YouTube y tal, soy un devorador nato de vídeos y consumo bastante, pero vamos, porque al final parte de mi trabajo se trata de ver, ¿no? De captar un montón de información y tal. Pero la verdad es que el vídeo te Pero en tiene que un WhatsApp, enganchar muy al principio, o sea, te tiene que eso es. enganchar, o sea,
yo qué sé, te diría que los 10-20 segundos son casi claves para decir, oye, pues voy a seguir viendo o no voy a seguir viendo. Justamente eso, Mm, exactamente. O sea, al final, efectivamente, cuando nos metemos en una plataforma como YouTube o vas a ver un vídeo, vas a buscar esa información, ¿no? Es diferente que Sí, cuando te buscan a ti. sí, Entonces, sí, cuando nos están buscando a nosotros a través del WhatsApp o a través de otro tipo de redes dentro de las propias organizaciones, recibimos tanta información que o te captan en 20 segundos o te pierden, ¿no? sí, Entonces, esa habilidad de persuasión es súper importante, súper súper importante, importante. sí. Sí, Mm, sí. De hecho, al final, bueno, mira TikTok y estas redes que han salido y es, vamos, y su objetivo y Instagram es de vídeos cortos de 10-15 segundos y tal, porque la gente va muy deprisa, necesitan ver algo muy rápido, tener información muy rápida y ala, a la siguiente. totalmente, Y totalmente. sí que es Eso muy es. importante buscar el momento y lo que dices, la habilidad de poder comunicar en lo más importante en un corto periodo de tiempo. Exacto, eso Mm, es. Y luego las tres últimas en realidad están muy mm, relacionadas, yo creo, yo creo que en el fondo es lo mismo, ¿no? Es cómo trabajar en equipo de una manera con un alto rendimiento, con un sí. alto rendimiento en estos entornos, tanto la colaboración como la adaptabilidad, como la gestión del tiempo, la gestión del foco, la gestión de la prioridad. ¿Y quién marca la prioridad? Al final la marca el cliente. O sea, al final es el cliente el que debe decirnos a los equipos qué está por encima de qué es más importante, en qué nos enfocamos, cómo nos readaptamos. Por eso estas formas nuevas de trabajar con metodologías ágiles, y yo soy una súper fan, primero porque las he experimentado, pero he visto la implantación en más de 26 equipos, he visto los resultados, he visto la forma en la que verdaderamente se establecen las prioridades, se gestionan los proyectos de una manera mucho más efectiva, mucho más eficiente. Y realmente al final estamos hablando de nuevos roles, ¿no? Estamos hablando nuevamente de cultura, de una Sí. forma distinta de trabajar y de ser las organizaciones. Y en este sentido, pues creo que es fundamental para además la labor que tú estás haciendo de divulgación del tema de las skills, yo creo que es muy Ujú. importante dar este mensaje de cambio cultural, o sea, Sí, 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 no, la parte de colaboración, de trabajo en equipo, es fundamental. Y aquí también yo creo que arrastramos un poco del pasado, la historia de, oye, no voy a compartir mi información, no voy a compartir más conocimientos porque el de al lado, a ver si va a ser mejor que yo, a ver si me quita el puesto, o aquí tonto el último, que se busque la vida. claro, Y hoy creo que es precisamente es todo lo contrario. O sea, todo lo que puedas tú pues extender tu conocimiento al resto, compartir ese conocimiento, que otros compartan el suyo. Al final es una forma de retroalimentarte, de autoformarte y la empresa crece en conocimiento y bien, bien, bueno, en ese afán de colaboración, ¿no? Que muchas veces, pues a lo mejor nuestro compañero de al lado tiene la solución para un problema en el que estás tú encasillado, ¿no? Entonces, si al final se exacto. comparte y todo eso pues bueno, las típicas reuniones bueno, de metodologías agile, ¿no? Pues si toda esa Mm, información se comparte, todos aprenden y no hay nada mejor en una organización que aparte de estar trabajando, estar aprendiendo y continuamente pues enriqueciendo el equipo, la empresa y ti mismo. Entonces, yo creo que exacto. trabajo en equipo vital y estas metodologías, gracias a Dios, yo soy también fan, tontico fan de ellas. Creo que han traído mucho beneficio a esta parte de trabajo en equipo y colaboración, entre otros Sí. aspectos. Mm. Yo, si Mm. quieres, te puedo comentar un poco de algunas lecciones aprendidas en torno a la implantación de estas nuevas habilidades. ¿Te Sí, apetece? sí, sí, Si quieres que estaría, te cuente? estaría muy bien para que además la gente que luego nos escuche, pues vea algo práctico, ¿no? Que digan, bueno, esto que no sea algo ahí que se ha inventado Marta y Raúl, sino oye, que esto de verdad Real, real. funciona y tiene su Sí. metodología y tiene su objetivo. No, y sobre todo o sea, contaros un poco a niveles de experiencia, lecciones aprendidas que yo misma he experimentado en esta implantación de nuevas formas de trabajar. Al final, una de las grandes
claves es muy importante acompañar a las personas, ¿vale? Es decir, al final cuando nos estamos reinventando en cualquier habilidad o en un cambio, ¿no? Estamos en una reinvención, en un cambio, es muy importante seguir una metodología y acompañar a las personas, ¿vale? Porque volviendo un poco al principio, al tema del entorno, la incertidumbre, la complejidad y la ambigüedad, es muy fácil perderse, ¿vale? Entonces es como muy importante tener siempre una metodología para acompañar a ese cambio, ¿no? Entonces, yo lo que sí que diría es que cualquier pues líder de equipo, jefe de proyecto, etcétera, que esté en este momento planteándose un proyecto de este estilo, que por supuesto se plantee un acompañamiento con gestión del cambio, ¿vale? Porque Sí. la formación por sí misma, o sea, voy a explicar un poquito el motivo fundamental. Cuando uno hace una formación, ¿vale? Es decir, tú vas a una clase y te dan una clase de gestión de metodologías ágiles, ¿vale? Si eres una persona que tienes muchas ganas, vale, pues fenomenal, vas a aprender, tal, no sé qué, no sé cuánto, vale. Pero estamos hablando de que hay que hacer una implantación en la forma de trabajar, es decir, hay que cambiar los hábitos de las personas, los hábitos, las formas de trabajar de las personas. Entonces, en un equipo puede haber una persona que esté súper motivada con estas metodologías y vaya a la formación y diga, ay, qué bien, me apetece un montón. Y nos ha pasado, a nosotros nos ha pasado de equipos que hay una persona que se le llaman, ¿no? Pues los early adopters famosos, ¿no? Personas que realmente les apetece un montón esta metodología, que ya saben algo y tal, y resulta que llegan al equipo y no se implanta. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay 2, 3, 4 personas que no están convencidas de ello. Entonces, aunque hayan ido a una formación, la metodología no se implanta. Y entonces nos preguntamos, pero bueno, pero si hemos hecho una formación y nos hemos gastado 10.000 euros, ¿y cómo es posible que no estemos utilizando estas metodologías? No las estamos utilizando porque estas metodologías requieren un acompañamiento de las personas, es decir, se necesita acompañar en el cambio. Las personas, lo primero, cuando atravesan un cambio, pasan una serie de fases. ¿Te gustaría saber cuáles son? ¿Sí? Sí, ¿Te cuéntalas. gustaría? Súper Pues mira, interesante esto. cuando estamos atravesando un cambio, como puede ser una nueva habilidad, ¿vale? O sea, voy a hacer un reskilling o un upskilling, ¿no? Lo primero que tiene que pasar es que tengo que comprender la necesidad. O sea, yo tengo que comprender realmente por qué lo tengo que hacer. Y lo tengo que comprender a nivel cognitivo, ¿eh? O sea, tengo que comprender, oye, los beneficios que tiene, los riesgos que tiene, no hacerlo, la visión, es decir, a dónde quiero llegar, qué es lo que quiero hacer, etcétera, ¿no? O sea, es decir, es muy importante comprender la necesidad. Una vez Entender, que ¿no? ¿Para qué necesito ese cambio? Sería como entender, oye, ¿por qué tengo que Eso es. cambiar, no? ¿Por qué tengo que cambiar? Entenderlo, comprenderlo. Sí. En este sentido, normalmente son los directores o grandes responsables, líderes organizativos, los que tienen que dar esa visión, porque además hay un efecto también en que las personas necesitamos que quien nos diga eso sea alguien relevante para nosotros. Es decir, a mí no me vale que mi compañero con el que me tomo el café me diga que tengo que ser agile. Me lo tiene que decir alguien o lo tengo que comprender desde una visión, desde una necesidad estratégica, desde un líder, desde alguien que realmente me abra esos ojos, ¿no? Sí. Entonces, a nivel organizativo, el comprender las cosas es importantísimo para que las personas hagan ese primer clic, ¿vale? Pero una vez que lo entiendes, no necesariamente adoptas, ¿vale? Es decir, la siguiente fase sería, vale, yo lo entiendo, ok, yo lo entiendo, que vale. Ajá. La siguiente pregunta es, vale, ¿y quieres? Buena pregunta. Yo lo entiendo perfectamente. Te voy a poner un ejemplo. Podemos entender perfectamente que es necesario reciclar
pero eso no hace que tú te levantes, te vayas al punto limpio y llevas las cosas a reciclar o que cada día te comprometas en reciclar. Cierto. Para que eso ocurra, se tiene que hacer un clic interior, que es la motivación intrínseca de la persona, tiene que hacer clic. Porque si una persona no quiere, ya la puedes poner en una clase con un gurú de metodologías ágiles o con un gurú de creatividad que su cerebro va a hacer plunge y no se va a abrir a la formación, no se va a abrir, no va a haber apertura. Y en ese sentido, el deseo de la persona es muy, muy, muy individual y es muy importante entender. Por eso los agentes de cambio estamos acompañando bueno, pues al Agile Coach, a todos los formadores, les estamos acompañando y asesorando para realmente entender cuáles son esas motivaciones que están haciendo que exista una barrera al cambio, ¿no? Porque fíjate, Raúl, yo he visto casos de no implantación porque me cae mal el tío que está llevando el proyecto. Es que fíjate, es que me parece súper interesante lo que estás comentando, porque es verdad y además lo he visto en algunas empresas y charlando con algunos compañeros y que es muy típico eso que dices de, oye, vamos a implementar metodologías Agile. Entonces se mete una formación de 3, 4, 5 días, un tipo, pues bueno, es Scrum Master y tal, y entonces ya un poco se deja de lado, ya el equipo es un poco, oye, pues ya habéis tenido la formación, ¿no? Pues venga, vamos tirando, ¿no? Y es un error, porque una cosa es que te hayan dado la formación, la parte técnica, te hayan explicado la parte más técnica de la metodología, pero la implantación no es algo que sea, oye, ya mañana ya somos Agile. No, no, esto ahora requiere un trabajo de pico pala día a día y para eso es fundamental pues la figura tuya de gestión del cambio. O sea, una gente oye, que es que implantar esto no es ya empezar aquí a construir unos tableros, agendar unas reuniones. No, no, es que esto tenemos que verlo, tenemos que trabajarlo, la gente lo tiene que entender por qué lo hace, qué es lo que comentas, tiene que Eso es. aceptarlo Tiene que también. aceptarlo. Y bueno, en fin, es que Sí, es súper importante. es súper importante. Mira, a nivel metafórico, para si hay alguna persona que no haya oído hablar de esto, ¿qué es esto de gestión del cambio y tal? O sea, al final vamos a hacer una metáfora, ¿vale? Es como si, por ejemplo, quisiéramos construir una casa, ¿vale? Bueno, pues o sea, el terreno sería el gestor del cambio el que lo analiza. Un terreno en el que tenemos que poner una casa y no sabemos, o sea, es decir, si vamos a hacer una casa y no analizamos el terreno, nos podemos encontrar con que la casa se nos cae al suelo. Es decir, se nos cae al suelo literalmente. O sea, hemos invertido, hemos puesto todo el dinero, han venido los obreros, no sé qué. Es decir, he hecho una formación y resulta que se me cae. ¿Por qué? Porque no has analizado el terreno. Porque el terreno, que es el gestor del cambio, el agente del cambio, es el que se encarga de decirte, mira, el terreno es muy blando. Tenemos que hacer una cimentación previa. O mira, es adecuado. Hazlo. Es adecuado porque lo hemos diagnosticado, es adecuado. Entonces, es una colaboración mano a mano. Y para mí, este entorno buca se parece más a una prospección petrolífera que efectivamente, o sea, yo vengo además de ese mundo, mi antiguo mundo es del mundo de la gestión de la energía. He trabajado muchos años en temas de gas, en el mundo del gas. Y bueno, estudié temas de perforación, etcétera, ¿no? De perforación de pozos. Y tienen una técnica muy interesante porque para hacer una exploración tienes que utilizar técnicas sísmicas bueno, o sea, no sabes lo que hay debajo de la tierra, ¿no? Claro. Entonces tienes que hacer extrapolaciones, interpretaciones. Entonces, se utilizan técnicas muy complejas y es muy parecido, o sea, es muy parecido al entorno en el que estamos viviendo. Es decir, necesitamos analizar el terreno. Entonces, volviendo un poquito al tema de las fases del cambio, que te había comentado
pues esta segunda, ¿no? Que es que la persona tiene que querer, y como exista una resistencia personal, por ejemplo, es importante detectarla, porque las acciones que hay que tomar son muy diferentes en el caso de que sea, por ejemplo, una persona, imagínate, pues que se está implantando un cambio y de repente es una persona que siente una amenaza, ¿no? Que siente una amenaza porque, bueno, pues imagínate, ¿no? Puede ocurrir una persona que de repente tenga miedo a perder el puesto de trabajo porque si no aprende esta herramienta nueva que se está implantando, pues se siente de repente amenazada, ¿no? Sí. Pues no es lo mismo ese tipo de resistencia que simplemente una falta de deseo porque realmente no comprendo bien la necesidad. O sea, no comprendo bien cuál es el valor que me va a aportar, es como que me falta información, como que realmente, ¿sabes? Entonces, esa labor de comprender es fundamental, sobre todo cuando nos estamos planteando hacer unas inversiones como es inversiones importantes en nuevas herramientas digitales o en nuevas formas de trabajar. Es decir, que Sí. esa parte, ¿no? Entonces, una vez que ya tenemos el terreno preparado, es decir, que realmente la persona ha comprendido el cambio, realmente la persona quiere el cambio, lo quiere, se compromete, lo quiero, venga, lo quiero, ya pasamos a formarnos, ya pasamos a formarnos, ya pasamos a poder establecer un plan de formación, establecer una formación, porque la persona ya tiene la predisposición. Sí. Aún así, la siguiente fase sería decir, vale, ¿y esto está suficientemente fraguado? Es decir, un cambio de hábitos requiere de desarrollar una habilidad y eso quiere decir que hay que llevarnos a las personas a la práctica y hay que llevarnos a las personas a la práctica y además acompañarlas. Es decir, si durante la práctica, que suele pasar mucho, tenemos alguna dificultad o tenemos algo que no nos está funcionando, tenemos que ser capaces de tener un mentor o alguien que nos ayude y nos asesore. Sí. Entonces es muy importante que además de hacer una formación en cualquier herramienta o en cualquier nueva habilidad, puedas disponer también de procesos de seguimiento que te permitan en un momento dado, una vez llevado a la práctica, pues resolver tus dudas reales, ¿vale? Porque no sé si a ti te ha pasado, pero igual hemos ido a una formación de una, yo qué sé, pues de una herramienta y, ¡ojo, qué fácil parece todo esto! ¡Qué guay! No sé qué, no sé cuánto. Me pongo a hacerlo solo y resulta que no me salen las cosas. ¿Qué me pasa? Que lo abandono. Sí. Entonces, ante la dificultad del abandono, lo que tenemos que hacer es poner ayudas para que la gente tenga lugares a los que acudir para poder resolver y que no se ponga en riesgo la adopción. Sí. Y luego, por último, yo diría que lo último y lo casi más importante es que para que las cosas se queden, tiene que haber un reconocimiento también por parte de las personas y por parte de la organización y por parte, es decir, tenemos que ser capaces de reforzar el cambio, ¿vale? De diferentes maneras, desde un punto de vista intrínseco y desde un punto de vista extrínseco. Es decir, se pueden hacer cosas desde, oye, mira, hacer una comida con el equipo que ha hecho esto, que se ha esforzado, que no sé qué. O hacer una mención en un Teams. O simplemente decirle a la persona, oye, qué bien, qué tal. O sea, yo creo que es muy importante que empezamos también en ese cambio cultural a entender que somos seres humanos, que las personas están haciendo un esfuerzo enorme, enorme por adoptar, por cambiar, por aprender. Muchas veces, Raúl, no voluntario, porque este tema no lo hemos mencionado, pero es muy interesante. Las personas por naturaleza nos resistimos a los cambios, estamos acostumbrados a nuestras zonas de Totalmente. confort, no nos gustan los cambios, a mí no me hagas cambiar, que yo estoy muy bien. Sí, sí, son complicados para, bueno, para la mayoría de las personas. En realidad va con el ser humano un poco. Y en un entorno laboral mucho más, porque a lo mejor tú en un entorno personal pues puedes tener
Bueno, en un entorno laboral lo tienes, o sea, personal lo tienes un poco más controlado porque, bueno, puedes optar por no cambiar y no hago nada, eso sí, puedes tener unas consecuencias, o si cambio, soy yo proactivo en el cambio porque es algo que yo he decidido desde dentro. Pero claro, en una organización donde el cambio la mayoría de las veces viene desde la propia organización, pues para estar al tanto, para estar, para innovar, ¿no? Para estar al día, pues es verdad que es difícil para las personas y reconocemos que es difícil ese cambio. Y hay que reconocerlo. Y ya no solo eso, sino, fíjate, yo creo que en las organizaciones de conocimiento, ¿no? Es decir, donde son trabajos de conocimiento, no es un trabajo protocolizado como puede ser, llevo una máquina, ¿vale? Entonces, llevo una máquina y tengo que seguir los protocolos y tal, como el piloto de avión, no. Cuando estamos Sí, hablando de un trabajo de conocimiento, eh, el control, ¿vale? O sea, es decir, el supercontrol a la persona es muy complicado, sinceramente. sí, Es muy complicado. O sea, al final no podemos influir en ciertas cosas. Es decir, si la persona decide deliberadamente que no va a hacer el cambio, te garantizo que es muy difícil obligar. O sí, sea, sí, sí, porque al además, final, oye, pues tú no puedes obligar a una persona a utilizar algo si no quiere. no, O sea, puedes a lo mejor en un momento dado tal, pero va a durar lo que dure. O sea, es decir, sí, no llegará un momento que no se use, que no... Sobre no, todo te no, estoy hablando cuando estamos hablando de grandes organizaciones en donde el jefe de un proyecto es uno sí, y el que lo adopta es otro. Es que no tienes ni siquiera autoridad sobre esa persona. Es decir, que sí, tienes que hacer una coalición con el otro jefe para que el otro jefe te apoye y el otro jefe presione a su gente que a su vez no le mm, presiona porque no le interesa, porque lo que le interesa es que esa persona esté contenta. sí, Entonces te ves con el no, al aire, sí, ¿sabes? Y sí, además que el proyecto no se adopta. empujar a las personas, quiero decir que al final no es así, o sea, tiene No que salir de funciona. ellos porque no funciona, genera un estrés tanto a la persona como a las organizaciones que no es sano, o sea, no acaba bien la película. No, y sobre todo, además, yo ya lo digo también por las propias personas que sufren un desgaste, los propios Exacto, responsables de proyecto, y al final se convierten en policías. Y yo creo que no se trata de eso, ¿no? Yo creo que lo que se no, trata es de convertirnos en una organización. Por eso cuando hablamos de colaboración, hablamos de persuasión, de adaptabilidad, o sea, en el fondo de lo que estamos hablando es de que es muy importante que esas organizaciones tengan alma y para eso, y es una de las cosas que yo trabajo, es el cambio desde el propósito, es decir, tiene que haber un motivo, las personas tienen que creer en el proyecto, tienen de verdad que creer en el proyecto, tienen que estar sí, ahí, tienen que formar parte. Eh, mm, y eso es un cambio también, ¿eh? Eso es un cambio de mentalidad, eso es un cambio cultural en el que hay que hacer muchas cosas desde todos los ángulos, ¿no? mm. Bueno, pues, jolín, súper interesante lo que nos has comentado. No sé si hay algo que quieras aportar un poquito más Pues sobre nada algún más, que me ha tema o... encantado estar contigo, Raúl, que ya sabes que cuando quieras y cuando te apetezca, pues aquí Ujú. estoy para charlar de cualquier punto, de lo que necesites, porque realmente me parece una labor muy importante la que estás haciendo de divulgación. Ujú. Y nada, que gracias de verdad por invitarme. Muy bien, pues yo también agradecerte tu tiempo, Marta, que la verdad es que nos has dado un montón de información y de claves súper valiosas. Yo creo que son muchas cosas para pensar a nivel personal de las personas y a nivel de las organizaciones también, de darle una vuelta y que entiendan la importancia de todas estas nuevas habilidades que necesitan las personas y el aporte de la gestión del cambio, vamos, me parece brutal, porque es que me parece al final, es que es la base, es una estructura para Sí, cualquier otra cosa que puedas hacer, tanto a nivel personal como empresarial.
Totalmente. Y hoy es verdad que hemos hecho un barrido un poco general, hemos hablado de organizaciones, de individuos, Sí, pero es verdad que podríamos hablar desde un punto de vista individual, cuando quieras, o sea, desde un punto de vista de qué necesita una persona en concreto, yo sí, como emprendedor, por ejemplo, que me estoy reinventando, cómo acompañar el cambio en esa reinvención. Y cuando estamos hablando, que también es otro punto, ¿no? Que quizás hemos hablado más hoy desde un punto de vista organizativo, sí, eh, cuáles son esas variables tan importantes que hay que tener en cuenta cuando estamos hablando de un cambio en un sistema, ¿no? sí, Entonces son como dos planos, sí, que individuo y sistema, pero que como has visto tienen muchísimos patrones comunes, hay muchas exacto. muy parecidas y muy Mm, aplicables. Y bueno, pues ya te digo, yo encantada de cuando vayas adelante con todo sí, esto, pues de hablar un día más de, pues por ejemplo, de lo que significa una reinvención en un emprendimiento y sí. bueno, pues cómo gestionar esos cambios y demás. Seguro, seguro que haremos unas charlas enfocadas a eso porque creo que es muy, muy importante para todos. Y Muy oye, bien. si alguien quiere saber algo más sobre gestión del cambio, ¿cómo hablan contigo? ¿Cómo contactan con una profesional como tú? ¿Dónde te pueden encontrar? A ver, Pues mira, me pueden escribir a marta@bienpro.es y también pueden ir a mi página web, que es bienpro.es. Y de todas ujú, maneras, si quieres, podemos dejar ahí mi referencia o que hablen contigo, lo pues que sí, sí. estoy Mira, en voy a poner, redes. si te parece, aquí, mira, lo voy a cambiar directamente, que había puesto aquí, pues el tema de lo que te dedicas y entonces, a ver, uy. Voy a dejar aquí tu email y tu web, ¿vale? Perfecto, Para que la gente lo fenomenal, tenga. fenomenal. Hemos dicho que es marta@bienpro.es Ujú, eso es. y también vamos a dejar la web que es pues bienpro.es. Y a partir de ahí me imagino que ya pueden acceder a tus redes sociales y cualquier información que necesiten, ¿no? Exacto. Muy bien, oye, pues nada más. Muchísimas gracias por estar aquí y seguro que volveremos a charlar con un montón más de claves que es súper interesante el tema este de gestión del cambio. Muchísimas gracias a ti, Raúl. Un placer. Muy bien, pues venga, chao, Hablamos. Hasta chao, pronto. Chao, chao, chao. chao.